Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar para Historia de la Psicología el texto de Alberto Vilanova, Historia de la Psicología Clínica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a comentar Vilanova en relación a armar una historia de la psicología clínica? Primero va a decir que es una historia de tipo disciplinar, ¿sí? Que el sesgo que él va a dar a esta historia es una historia de la disciplina de la psicología y los cambios acaecidos a nivel disciplinar, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos que hay un periodo preprofesional de la psicología, sobre todo si nos vamos a situar en el Río de la Plata y en Argentina, y un periodo profesional, ¿sí? Esto separamos, ¿por qué? Porque no fue el mismo recorrido disciplinar a nivel nacional que el que ocurrió en Estados Unidos o en Europa. Va a decir que los primeros rastros que podemos encontrar de historia de la psicología clínica lo podemos retrotraer al mismo Wundt. Dice que el laboratorio de Wundt, ¿sí? Si vamos a fijarnos en aspectos socioprofesionales, es el primero preocupado en crear saberes, ¿sí? Y tecnologías de lo psíquico, ¿sí? Que permitan algún tipo de intervención, ¿no? Pero esto se recorta solo al ámbito universitario y la Alemania de la época de Wundt, comienzos del siglo, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es una Alemania que no necesitaba técnicos, psicólogos en ningún área puntual, así que por eso es que queda recortado al ámbito universitario y la generación de saber, ¿no? Va a ser en Estados Unidos donde el profesional psicólogo, ¿sí? Va a generar un rol particular, ¿sí? En el cual tiene que extrapolar sus habilidades e instrumentos, ¿sí? A la modificación de lo social. ¿Está? Esto ya lo trabajamos en otro texto, el de Kurt Dassinger, ¿sí? Y lo que va a plantear es que justamente van a ser los discípulos de Wundt los que van a iniciar este uso clínico de la psicología en Estados Unidos. Uno de ellos es Cattell, ¿sí? Cattell es muy importante porque él va a desarrollar lo psicométrico trabajado por Wundt y lo va a transformar en test mentales, ¿sí? Entonces la psicometría, los test mentales van a ser una herramienta de tiempos muy tempranos de la psicología, ¿sí? Y que van a tener por fin poder seleccionar a aquellas personas que tienen más herramientas a nivel de lo mental para triunfar en la sociedad, ¿no? Ya la frenología americana ya había tomado esto, ya había establecido estos parámetros y bueno, por eso va a ser también recibido los trabajos de Cattell en Estados Unidos. La idea es no duplicar al psiquiatra, ¿sí? Por lo tanto, no se van a ocupar de los alienados, sino de las capacidades, ¿sí? Un discípulo de Wundt y de Cattell va a ser Leinet Whitmer, ¿sí? Esta persona va a ser muy importante en la historia de la psicología clínica porque es el que funda la psicoclínica, la psicología clínica propiamente dicha, ¿no? O sea, él en la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americana, es el que crea, el que pide la fundación de una división de la APA para psicólogos clínicos, ¿no? Como una subdisciplina. ¿Está? Y la idea es utilizar los métodos de la psicología experimental para el estudio de las anormalidades. ¿En qué área? En el área del aprendizaje. Recuerden que la psicología americana va a poner mucho hincapié en el área del aprendizaje porque tenía fines de transformación social y el aprendizaje entonces era un tema crucial, ¿sí? Y entonces lo que va a enfocarse Leinet Whitmer va a ser en los trastornos infantiles en lectoescritura, ¿sí? La idea de poder utilizar tecnologías psicoexperimentales para explicar y entender, ¿sí? Los trastornos infantiles en la adquisición de la lectoescritura, ¿sí? O sea, ahora, ¿por qué algunos niños son más lentos o tienen más dificultad para aprender a leer y escribir, ¿sí? En 1896, entonces, presenta la Asociación de Psicología Americana un proyecto de una psicología de perturbados estudiados uno por vez. Acá empezamos a encontrar antecedentes de lo que va a ser la psicología clínica que nosotros conocemos, ¿sí?
Otra vez, proyecto de psicología de perturbados estudiados uno por vez. ¿Por qué aclara? Porque hasta ese momento los abordajes psicológicos eran hacia lo social, ¿sí? O sea, se estudiaba el individuo para tener un saber universal. Y en cambio él iba a hacer un trabajo que solo iba a ser aplicable a un paciente por vez, ¿sí? Esto tenía por fin ser aplicado para la salud pública, ¿sí? Y permitía una orientación personal, social y vocacional. Estos antecedentes de Leitner-Wimmer después lo vamos a encontrar en el desarrollo de la psicología, por ejemplo, en Argentina, cuando las primeras orientaciones de la carrera que se reconocen tienen que ver con, por ejemplo, la orientación, ¿no? Orientación psicológica, como primeras tareas asignadas al psicólogo, ¿sí? Bueno, este proyecto de Leitner-Wimmer es realmente recibido con mucha frialdad por los profesionales de la psicología de aquella época y solo es aceptado, tomado con entusiasmo por los estudiantes, ¿sí? Porque encontraban una nueva área de ocupación académica concreta. ¿Por qué esto? Porque si nosotros pensamos que esta psicología inicial era una psicología experimental, era una psicología de aplicación en el ámbito académico y por lo tanto era un ámbito de desarrollo muy acotado. Si bien uno puede decir que la carrera de investigador no era una carrera menor, para nada, seguía siendo un ámbito de trabajo muy acotado y los psicólogos seguían buscando ampliar esas posibilidades de aplicación para su nueva disciplina, ¿sí? Que no solamente fueran a trabajar en el laboratorio, ¿sí? Ya por este momento empieza, 1896, empieza a haber problemas con los médicos. Empieza una querella con el gremio médico por la fundación de las clínicas de psicología para rehabilitación de anormales, ¿sí? Esto los médicos lo ven como, como que se están inmiscuyendo los psicólogos en sus áreas de trabajo y ahí empieza el problema. Ya estamos hablando de 1896, ¿sí? Bien, ahí se ve, por ejemplo, lo que hacía en su clínica psicológica de rehabilitación de anormales, Whitmer, es estudiar la intensidad de cada caso individual, el grado de disfunción, métodos alternativos, complementarios al experimental, ¿sí? Y la práctica social en clínicas, ¿sí? Bueno, hacia 1919 se crea en la APA una sesión para matricular psicólogos clínicos, o sea, gente que figurara en la APA como psicólogo clínico, pero la recepción es tan fría, ya lo habíamos dicho, que hacia 1927 se debe cerrar esta sesión especial de la APA para psicólogos clínicos porque no se anotaba nadie, ¿sí? Entonces fíjense que el comienzo de la psicología clínica, lejos de el papel preponderante que tiene hoy en las carreras y en la formación, en su comienzo no rivalizaba con lo experimental, ¿sí? Era considerado hasta había problemas en relación al rol, decir, bueno, a ver, esto es un rol médico, ¿sí? Bien, ¿qué cambia? Cambia la Segunda Guerra, ¿sí? A partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan las bajas psiquiátricas y acá es donde es necesario, además de psiquiatras, otros abordajes que permitan trabajar con aquellos que venían dañados de las experiencias traumáticas de la guerra, ¿sí? También en Estados Unidos de aquella época empieza a lidiar con conflictos interraciales, no es que antes no lo hubiera, pero empieza a haber un abordaje de los conflictos interraciales y aparece un auge de la delincuencia. Tres áreas, las bajas psiquiátricas, los conflictos interraciales y el auge de la delincuencia, ¿sí? Que interesa a los poderes públicos norteamericanos y que lleva a reforzar las huestes médicas, ¿sí? Con otros profesionales de diferentes áreas, ¿sí? Entre ellos psicólogos clínicos, ¿sí? Y esto tiene la posibilidad de legitimar el trabajo del psicólogo clínico, ¿sí? Entonces tenemos un primer lapso psicométrico de la psicología clínica, ¿sí? Pensándolo desde Cattell, por ejemplo, de 1896 a 1940, que pasa en el 1940, 1940-41, estalla la guerra en Europa, ¿sí? Y tenemos dentro de este periodo 1896 con Leitner-Wimmer, 1940, dividido en dos periodos bastante claros. Primero, una etapa actuarial notarial y después una etapa proyectiva. La etapa actuarial notarial hoy correspondería, podríamos compararla con lo que es psicología a nivel psicométrico,
y la otra corresponde al nivel proyectivo, ¿sí? La actual numerológica era la que evaluaba, por ejemplo, el coeficiente intelectual. Eso permitía además establecer escalas que dieran idea de deficiencia mental, rendimiento psicomotriz, ¿sí? Y esto corresponde más o menos a la etapa de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y también empiezan los primeros desarrollos sobre personalidad, ¿sí? Y se empiezan a pensar cuáles son los elementos que conforman la personalidad. Y ya a nivel proyectivo ya tenemos como cierto armado teórico en relación a los rasgos de personalidad, qué es la motivación, los trabajos sobre motivación y cuál es la dinámica de la personalidad. Y ahí aparece el trabajo sobre lo proyectivo, ¿sí? En esta etapa ya empezamos a ver, en relación a la clínica, la utilización de conceptos de influencia freudiana y adeliana, y mucho peso tiene el trabajo de Rorschach, ¿sí? El famoso test de Rorschach. Bueno, esto es de la década del 30 hasta el 40, ¿sí? Hacia 1942 aparece una figura muy importante para la psicología clínica, que es Carl Rogers, ¿sí? Esto todo estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Carl Rogers? Además de que vamos a encontrar después una línea de trabajo clínico que se llama rogeriana, es el libro Counseling and Psychotherapy de 1942, ¿sí? Que él lo que marca es un pasaje, este libro es tomado como el que marca el pasaje de la psicometría a la psicoterapia, ¿sí? Esto genera una gran controversia. El libro de Carl Rogers no pasa indiferente, pero se lo critica ¿por qué? Porque dice que, bueno, por un lado se están metiendo de lleno en ámbitos médicos y psiquiátricos. Y segundo, que las nuevas formas de trabajo transgreden la rigurosa metodología experimental. Dicen, bueno, a ver, esto no es experimental. Acá no están siguiendo el método científico. Y encima se están metiendo en el área médica, ¿sí? Bien, comienza una guerra por el control jurídico del ejercicio de la psicoterapia, ¿sí? En Nueva York especialmente, donde se consiguen fallos a favor y el reconocimiento, esto hasta los años más o menos 50, que permite que después a nivel nacional de Estados Unidos, estamos hablando, haya un reconocimiento al rol clínico del psicólogo, porque ganan la batalla legal, ¿no? Ahí Rollo Mail es una de las figuras importantes, ¿sí? Que logra, es una de las que encabeza la lucha por lograr el reconocimiento del rol legal del psicólogo en el área clínica, ¿sí? Bueno, Estados Unidos tenía demandas estructurales profundas que son encaradas por los psicólogos, y en Europa, después de la Segunda Guerra, por influencia americana, se comienza a reconocer y a ver como útil la figura del psicólogo clínico, ¿sí? Bien, esta psicología, ¿sí? Todavía no había recibido o no estaba emparentada con lo que vamos a llamar como las psicologías médicas, ¿sí? Esto es aparte. Después tenemos que ver el capítulo de psicologías médicas. ¿Qué son las psicologías médicas? Bueno, una parte muy importante de la influencia en psicología clínica va a venir de Francia. Nosotros estamos hablando de Estados Unidos, donde la psicología desarrolla primero su potencial y se convierte en carrera, ¿sí? Y tiene su asociación, tiene un peso muy importante, tanto es así que se vuelve influyente sobre Europa, cuando inicialmente la influencia venía desde el centro europeo. Y vamos a ver que la escuela francesa, ¿sí? de psicología va a ser desarrollada por filósofos y médicos con un corte profundamente medicalista. Y acá vamos a ver muy importante la influencia de Ribot, ¿sí? que es un filósofo francés, y que marca la importancia de estudiar la desagregación mental como una forma de entender el funcionamiento de la mente. ¿Sí? Dice, bueno, nosotros estudiando a los alienados, estudiando a los anormales, ¿sí? podemos entender, ¿sí?
cómo se desagrega la mente y por lo tanto cómo funciona. Entonces, de la mano de Theodore Ribot, ¿sí?, tenemos la idea de una primacía de la vida afectiva. Y a raíz de eso, ¿sí?, van a cambiar el método de abordaje, ¿sí? O sea, se va a dejar de lado lo experimental y se van a centrar en la mente. Así, bueno, la psicología americana y la psicología gundiana, o sea, los trabajos de base gundiana, se han olvidado de la mente, demasiado atentos a los números, ¿sí? Entonces, en este caso sí va a haber una preocupación en la psicología médica francesa por la mente y lo que pasa en la mente, o sea, los efectos, la causalidad anímica de los problemas, ¿sí? Pero, señala Vilanova, se van a olvidar o van a elegir sesgar todos aquellos avances y descubrimientos que había hecho la psicología en todo el mundo, ¿sí?, y que eran de base científica. Bueno, no toman temas como la percepción, por ejemplo, y había trabajos serios sobre percepción, y los desconocen o generan nuevas teorías sobre la percepción solamente de base biologicista o anímica. La observación, de acuerdo a esta mirada, la mirada francesa, va a reemplazar al laboratorio, ¿sí? Y el eje va a estar en observar la disgregación de las funciones mentales. Esto va a tener una influencia enorme sobre la psicología clínica, ¿sí?, pero va a quedar pegada de base a la medicina. O sea, esto va a aumentar el problema de la controversia por el campo de la salud mental con lo médico, ¿no? El discípulo más brillante que va a tener la psicología patológica francesa, que a su vez es discípulo de una figura muy importante que es Charcot, es Pierre Janet, ¿sí? Pierre Janet va a hablar de la autonomía de la psicología y va a trabajar sobre la conducta como un proceso intencional, ¿sí?, y que va a plantear que hay un factor energético, ¿sí?, que impulsa el psiquismo. Y que, bueno, de acuerdo a este factor energético podemos hablar de la posibilidad de la degradación del psiquismo y la generación de la neurosis. Fíjense todos los temas que aparecen del lado de Pierre Janet. Pierre Janet es citado muchas veces por Freud, y Janet ve en la obra de Sigmund Freud la confirmación de algunas de sus teorías, aunque hay puntos de gran disensión teórica, ¿no? Tanto Freud como Janet se consideran también herederos de la obra de Charcot, ¿sí? Acá está la referencia de Charcot, que es de la Salpêtrière. Él es uno de los impulsores del estudio de la desagregación de las funciones mentales, y por influencia de Charcot, tanto Sigmund Freud como Pierre Janet van a pensar al psiquismo desdoblado en la neurosis, ¿no? Un psiquismo escindido. Y que los síntomas, en este caso, van a tener que ver con una rememoración traumática. Fíjense todo lo que nos resuena de lo que después es retomado en la obra de Sigmund Freud y que estaba en Janet por influencia de Charcot. O sea que también podemos pensar que Breuer y Sigmund Freud también tuvieron influencia de esto. Esta es como la impronta de la psicología médica, y su máximo exponente, por un lado, es Janet, pero el de más influencia reconocida va a ser Sigmund Freud, ¿sí? Es el que más influye en la psicoterapia, porque las primeras tecnologías psíquicas van a venir de la escuela freudiana, ¿está? O sea, cómo tratar los padecimientos psíquicos. Ahí es donde la obra freudiana da como un paso adelante, porque es el primero que suministra como la forma, los métodos para abordaje de los padecimientos de orden mental, ¿sí? Y plantea un nuevo objeto para la psicología, ¿sí?, que viene a complejizar el campo de lo psicológico, que es el concepto de inconsciente, ¿sí? Concepto de inconsciente de la mano de Freud y de los autores que van a estar influidos por la escuela freudiana, van a hacer un paso más dentro de lo que es este desdoblamiento psíquico que tendría que ver con la neurosis, y van a proclamar el concepto de inconsciente, ¿sí?
Este concepto de inconsciente va a marcar un nuevo rumbo dentro de la psicoterapia, va a generar todo un área nueva dentro de la psicología clínica, que es lo que estamos historizando, ¿sí? Y va a empujar todavía más, porque va a llegar justo con la declinación del conductismo, ¿sí? Que hacia los años 50 comienza a tener algunos terapeutas de base conductista. Pero estos terapeutas empiezan a desarrollar sus trabajos desde la conducta para trabajar en clínica. Se encuentran con que el conductismo se encuentra dividido por el nacimiento del cognitivismo, ¿sí? Los primeros cognitivistas que vienen a criticar y a refundar, y su base teórica en relación al aprendizaje y el lenguaje es duramente socavada por el trabajo de Noam Chomsky, de un lingüista premio Nobel que viene a demostrar lo contrario de lo que decía Skinner, y eso genera a nivel académico un terremoto, ¿sí? Entonces, en medio de esto llega el concepto de inconsciente freudiano, y que ofrece instrumentos técnicos y praxiológicos, o sea, de praxis en tanto de posibilidad de trabajo psicológico, ahí está la praxis del psicólogo, para la psicología asistencial, ¿sí? Eso antes de los años 50. ¿Tá? Después lo que vamos a encontrar es que estos nuevos instrumentos de praxis freudiana van a llegar, por un lado, de la mano de Freud y por otro lado, de la mano de Hume, y va a generar como dos cuerpos profesionales bastante importantes, los jungianos en Estados Unidos y los freudianos, ¿sí? Entonces la psicología americana va a dar un vuelco hacia lo que es la psicodinamia, ¿sí? Por influencia, y esto va a durar más o menos hasta el año 60. También podemos ver otras corrientes que después van a llegar con mucha menos fuerza a Argentina. Hacia 1942 la de Roger, que ya lo habíamos nombrado, que es fenomenológica, también la de Adler como uno de los discípulos de Sigmund Freud, y hacia 1958 la conductista de Wolpe, ¿sí? A partir de 1960 se suma al área clínica, ya con mucha fuerza, los cognitivistas, ¿sí? ¿Qué aparece hacia 1960? ¿Sí? Ampliando el campo de la clínica psicológica. El cognitivismo, ya lo dijimos, pero también aparecen las teorías interaccionales, sistémicas, gestálticas, neocomportamentales, humanísticas y transpersonales. Algunas de estas corrientes hasta el día de hoy siguen existiendo, siguen produciendo o están en revisión y están reapareciendo con fuerza, ¿sí? Por otro lado, lo que vamos a tener es que Sigmund Freud, con la notoriedad que había adquirido, va a plantearse que si bien él pertenece a la psicología, ¿sí? Él habla que está dentro de la imposición de la psicología es como un dictador para su campo, va a plantear que lo de él es una nueva disciplina, ¿sí? Que no es psicología, es una disciplina aparte, que es el psicoanálisis, y que es diferente de la psicología ¿en qué? En que la psicología aparece como una empresa social de modelamiento de personas y el psicoanálisis como un saber profundo y verdadero de lo psíquico. Esta disensión, lejos de desaparecer, se va a ampliar, ¿sí? Y los psicólogos, por su parte, piensen que en ese momento el movimiento freudiano era minoritario y la psicología era una empresa bastante amplia, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, hablábamos de ejércitos de psicólogos en Estados Unidos, citando a Dassinger. Vamos a hablar que estos psicólogos van a ver a los psicoanalistas, a estas nuevas disciplinas, como charlatanes, ¿sí? Como charlatanes, porque su método es demasiado especulativo, de la mano, viene esto pegado a la mano de la medicina, ¿sí? Y no tiene evidencia empírica, en tanto que no hay un trabajo de laboratorio que venga a respaldar las afirmaciones freudianas, ¿sí? Teniendo en cuenta el método científico. O sea, uno puede decir, bueno, pero no, hay historiales, sí, pero eso responde a un modo de especulación y un modo de desarrollo teórico que es de la medicina francesa, ¿sí? Viene de la mano del modelo médico francés, no de la mano de la psicología experimental. Por lo tanto, ahí es donde podemos ver una discrepancia, ¿sí? Los psicólogos formados en el método científico, herederos de la psicología experimental, van a decir, no, esto no es serio, ¿sí?
Bien. También vemos surgir del lado de la psicología, de esta psicología experimental, teóricos como Goldstein, ¿sí? Que va a lograr desde la psicología experimental, con una impronta de psicología médica, generar una teoría de la motivación y va a hablar de una tendencia al crecimiento y la diferenciación de lo mental, ¿sí? Pero es psicoorganicista su mirada, es otra corriente dentro de la psicología clínica. Vemos que son muchas, ¿sí? Después cuando veamos lo que pasa en Argentina vamos a ver que esto se simplifica mucho porque en Argentina hubo como un claro ganador en esta disputa por quién tiene más peso dentro de la psicología clínica, ¿sí? También del lado de la psicología, no del psicoanálisis, vamos a encontrar la logoterapia y la teoría sobre la personalidad, ¿sí? También aparece una relación con la neurología y la psiquiatría, ¿sí? Esto como para cerrar el periodo, ¿sí? de psicología médica, y de ahí nos vamos a Argentina. ¿Qué pasa en la psicología argentina mientras que pasaba todo esto en el mundo, ¿no? Mientras que teníamos esta diferenciación de psicoanálisis con psicología y la psicología avanzando y generando nuevas corrientes como habíamos dicho la logoterapia de Frank o la teoría de la personalidad de Cleich, ¿sí? Bueno, la psicología argentina va también a tener su periodo pre-profesional y post ya profesional propiamente dicho, ¿sí? Y va a tener algunas características muy particulares, ¿no? Dentro de lo pre-profesional hay una parte que Vilanova va a hablar como la ideología, va a llamar, y que tiene que ver con los dos grandes postulados científicos, empirismo y racionalismo. Dentro del empirismo vamos a tener los que son exogenistas, o sea, los que estudian no solamente la evidencia, sino también hacen una observación externa y piensan la causalidad de los fenómenos desde lo psíquico como externas al organismo, ¿sí? Y son comportamentalistas, perdón, ¿sí? O sea, del lado del estudio del comportamiento. Y los racionalistas, bueno, este último grupo es predominantemente angloamericano, y los racionalistas ya más centroeuropeos que piensan lo psíquico como de base endogénica, o sea, dentro del cuerpo, y dentro de esa rama vamos a tener, por ejemplo, lo gestáltico. En Argentina nos encontramos que el movimiento empirista, a nivel de lo ideológico, va a tener por representante, por ejemplo, en 1920, acá la psicología va a arrancar muy tempranamente, con muy poca diferencia de laboratorio alemán de Wundt, ¿sí? Vamos a ver que dentro de los empiristas tenemos hacia 1920 a un autor que se llama Lafinur, ¿sí? Que va a pensar que la moral y las costumbres tienen base psíquica y que esto tiene que estar relacionado con la senso-percepción y tiene que ser estudiado desde la psicología, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que del lado de los racionalistas a Piñeiro, ¿sí? Y también del lado de los empiristas a Mercante, ¿sí? Que tienen que ver con el comienzo de la psicología en Argentina, ya una psicología que es de base clínica, pero es experimental, ¿sí? Esa es una de las características. La psicología en Argentina arranca, como en todo el mundo, con una fase experimental, pero esta fase experimental tiene más influencia, tiene una influencia casi exclusiva de la escuela francesa y no de la escuela alemana. Y está muy separada ideológicamente de la escuela americana. Por lo tanto, va a tener ya una idea clínica de entrada, a pesar de ser experimental, de una fase bien experimental, ¿sí? Dentro entonces hemos dicho preprofesional, ideológico, tenemos estos dos polos, por ejemplo, y lo vemos al representante de la FINUR. Dentro de lo profesional arrancamos con un periodo profesional sin psicólogos, ¿sí? Otra característica, nuestro periodo profesional arranca sin psicólogos. ¿Por qué? Porque se abren las carreras de psicología, ¿sí? Estas carreras va a tener un formato francés, como es el formato que más se adaptaba al sistema académico argentino, ¿sí? Y no tenemos psicólogos no tenemos psicólogos traídos del extranjero dando la carrera, sino otras profesiones que van a formar los primeros psicólogos. Dentro de la parte, de esta parte, digamos,
racionalista francesa, nos encontramos con el caso de Diego Alcorta, que es un autor de 1927, médico él, que habla de un estudio del alienismo y de una clínica psicológica de los alienados, ¿sí? Esto como un precursor, ¿sí? De esta periodo profesional sin psicólogos, con médicos, ¿no? Bien, a partir de la influencia de la experiencia clinicista de Ribot, nos encontramos con, por un lado, la Escuela de La Plata y la Escuela de Buenos Aires, ¿sí? Correspondiendo a su máximo exponente Mercante, ¿sí? Hacia 1891, con la Escuela de La Plata. La Escuela de La Plata, a diferencia de la Escuela de Buenos Aires, ¿sí? Va a tener una impronta no clínica, ¿sí? O sea, no va a estar influenciada por la psicología médica y por la influencia filosófica de la escuela francesa, ¿sí? Va a trabajar especialmente en el área de aprendizaje, pero no bajo una línea de pensamiento clínico. Por el contrario, la Escuela de Buenos Aires, cuyo representante más importante es Piñeiro, pero también tiene grandes figuras como José Ingenieros o Alejandro Korn, va a recibir, sí, la influencia directa de Janet y de Ribot, ¿no? Y por lo tanto va a adoptar la forma de trabajo médico francés que utiliza la experimentación de laboratorio para contrastar hipótesis y tesis clínicas y neurológicas, ¿no? Y con esto Piñeiro va a sistematizar, y esta es una labor importante que realiza en tiempos muy tempranos, estamos hablando de más o menos en 1898, una psicología macrobiologista observacional. Recuerden que el método que sugiere Ribot es el observacional, en vez del experimental duro, ¿sí? Y acá vamos a ver condensadas la influencia de un filósofo muy citado por los americanos, Spencer, pero también la de Ribot y la de Sergi, ¿sí? Este ítalo que había tenido, que aparece en un texto anterior de Vilanova cuando se habla de los primeros laboratorios anteriores a el de Wundt, ¿sí? Toda esta etapa corresponde a un positivismo, una etapa de positivismo que más o menos ocupa todos los años 30, en la cual la ciencia buscaba avanzar sobre conceptos de psicología con el modelo científico duro, ¿no? Y ya hacia los 40, con la caída de este modelo, vamos a encontrar una figura muy importante en la psicología argentina, que es la de Alberini, ¿sí? Que él hace un trabajo muy importante para combatir el positivismo, ¿sí? Y introduce el concepto de conciencia como un concepto importante en psicología, que había sido despreciado por las escuelas anteriores porque no respondía a los ideales positivistas. Entonces, este concepto de conciencia para Alberini es muy importante porque podemos ver la conciencia como un ente evaluador, ¿sí? O sea, como la capacidad de valorar, ¿sí? Y esto es una psicología que se llama axiogénica, otra psicología, ¿no? Que reduce la biología a lo psicológico, ¿tá? O sea, se da vuelta la determinación biológica sobre lo psicológico a una determinación de la biología por lo psicológico. Lo psicológico determina lo biológico, va a decir Alberini, ¿sí? Junto con Alejandro Korn van a ser los que van a cerrar la etapa positivista, pero no tienen repercusiones a nivel de la clínica. O sea, ellos no imponen un nuevo modelo clínico, ¿sí? En los 40, en cambio, lo que vamos a ver es la expansión de sí, un modelo bien clínico de la psicología, que es el psicoanálisis, ¿sí? Y acá el acto fundacional que se señala es la llegada de Ángel Garma. Y los discípulos de Garma van a ser los que van a ser los grandes exponentes de esa primera época del psicoanálisis de los años 40, que son Raskowski, Fillon-Rivière y María Langer, ¿sí? Coincide con la labor de estos pioneros la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el año 1943, ¿sí? De la mano de Ernest Jones, el biógrafo de Sigmund Freud, que funda la asociación y la padrina, por decirlo de alguna manera, y es la primera de Latinoamérica,
¿sí? Esto es un hecho muy importante. Hay toda una serie de profesionales, psiquiatras y médicos que se asocian a la Asociación Psicoanalítica Argentina y comienza una labor de expansión del psicoanálisis muy importante, donde aparecen figuras muy renombradas como Blecher. Blecher, que se autodenomina psicólogo, en esa época estamos en una etapa preprofesional, todavía no eran psicólogos recibidos, él funda una psicología de la conducta, pero con un marco teórico psicoanalítico. Lo que hace Blecher, la verdad, es una labor muy interesante. Él une en esta psicología de la conducta el conductismo molar de Tolman, el psicoanálisis kleiniano y el aporte de la Gestalt de Kurt Lewin. De esa mezcla surge una teoría psicológica que tuvo muchísima influencia en el psicoanálisis argentino, la teoría blecheriana, ¿sí? No era todo psicoanálisis todavía, ¿sí? Aunque el psicoanálisis, va a decir Vilanova, va a lograr un monopolio teórico, se va a convertir en monoteoría en los años venideros, porque va a lograr la conducción de las carreras, pero todavía en este momento, en los años 40, si bien el psicoanálisis tenía un momento floreciente de expansión, tenía oponentes teóricos el psicoanálisis. Por un lado, la psicología marxista y por otro lado, la fenomenología existencial, ¿sí? De la fenomenología existencial surgen, por ejemplo, la rama psicohumanista, con Carl Roger, que es una figura que ya habíamos hablado, del cual, por ejemplo, le damos los conceptos de autoestima. O sea, son conceptos que tienen mucha raigamen en la psicología, aunque hoy por ahí la psicología humanista ha quedado muy opacada por el desarrollo del psicoanálisis. También corresponden a la fenomenología existencial la logoterapia y el psicodrama, que todavía tiene sus representantes en psicología de grupos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es el tema? Estas ramas de la clínica no psicoanalítica pierden su lucha por la dirección de las carreras, y Vilanova va a decir que esto produce un grave daño a la identidad de la profesión, que va a ser vista como una ciencia de la salud con una monoteoría psicoanalítica, ¿no? Y los psicólogos que van a surgir en la etapa profesional con esta formación van a ser psicólogos que van a abandonar las áreas de investigación y las áreas no clínicas, ¿sí? En pos de un enfoque muy clinicista, ¿sí? Entonces, la psicología va a empobrecer sus áreas porque va a tener un desarrollo casi puramente clínico, ¿sí? El periodo profesional lo vamos a ubicar como inicio el Congreso Argentino de Psicología de Tucumán del año 54, ahí podemos decir que surge porque de ese congreso surge un proyecto de carrera, ¿sí? Que arranca en la Universidad del Litoral, de acuerdo a un modelo francés, ya lo habíamos dicho, y los profesores son profesores no psicólogos porque no se decidió no traer profesores de afuera, que sí había profesores, figuras importantes de la psicología en el exterior, no así en el país. Entonces estos primeros profesores son profesores no psicólogos de otras carreras, ¿sí? Y la primera camada de profesionales que van a salir de estas carreras van a ser en un 95% clínicos al modelo de los psicoterapeutas médicos, ¿no? Esto va a tener una influencia, después va a generar un perfil especial en el psicólogo, porque estos primeros profesores despreciaban la formación del psicólogo y lo veían como, por muchos eran psiquiatras, lo veían como una competencia, ¿sí? O sea, es fenómeno contradictorio. El modelo era psicodinámico, ¿sí? Y podemos encontrar como grandes exponentes a Blecher, a Ulloa y a Ostrov. ¿Sí? Estos van a terminar logrando cargos directivos, ¿sí? Y van a terminar, y debido a ser médicos y a esto que veníamos hablando de la formación del psicólogo y al no haber psicólogos a cargo de la psicología, excepto Blecher, que se denomina psicólogo, va a haber una tiranteza en la cual van a apadrinar escuelas psicológicas como la blecheriana, pero al mismo tiempo van a tratar de que estos nuevos psicólogos no luchen, no se metan en el área médica, en el área de la práctica psicoterapéutica médica, ¿sí? Tratando como de defender sus feudos frente a los nuevos psicólogos clínicos, ¿sí?
Estas primeras camadas de psicólogos, vamos a empezar a encontrar psicólogos ostrovianos, legerianos, ¿sí? Y la psicología freudiana, ¿sí? Va a ser la teoría más ensalzada, más reconocida por psicólogos que son solo clínicos y solo abocados a la salud mental, a tal punto de que van a reivindicar que la psicología es una psicología sanitaria, una psicología del sistema de salud, nada más. Esta etapa de fuerte predominio del psicoanálisis, vamos a encontrarnos con que estos psicólogos van a defender que el psicoanálisis freudiano, la teoría freudiana, es la más desarrollada y la más científica, lo cual obviamente los pone en la vereda enfrente de los psicólogos que defienden el método científico y una experimentación científica. La influencia médica es tan marcada que se recorta la profesión del psicólogo a una autoimagen de psicólogo patologicista y asistencialista, o sea, que trabaja en instituciones médicas, ¿sí? Y la diferencia con el psiquiatra que se plantea es una diferencia en tanto que el psiquiatra medica y en cambio el psicólogo argentino clínico atiende a través de la palabra, y que eso sería una forma superior de abordaje, la vía de la palabra, ¿sí? Habíamos dicho que estos primeros profesores tenían una mirada crítica hacia la carrera que enseñaban y hacia los profesionales que egresaban. Luego, la nueva camada de profesores va a generar un vínculo, un doble vínculo que hasta el día de hoy sigue existiendo muy fuertemente, que son profesores que al mismo tiempo se convierten en los analistas de estos psicólogos recién recibidos, del análisis personal, y que generan grupos de estudio y de supervisión en estas instituciones como la Asociación Psicoanalítica Argentina, que tienen muchísima más fuerza y más presencia, más influencia que la propia carrera, que era muy nueva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el circuito que se genera, ¿no? Aparece el ciclo profesional con una dimensión clínica muy clara, solo terapéutica analítica, o sea, las otras ramas que habíamos hablado quedan casi desaparecen, ¿sí? No se perciben como psicólogos, sino como psicoanalistas, ¿no? Como esta nueva disciplina acuñada por Sigmund Freud. No investigan ni producen saber en psicología porque no se consideran parte de la psicología. Las publicaciones que surgen son publicaciones abocadas al psicoanálisis y dirigidas hacia instituciones psicoanalíticas y hacia un público psicoanalítico. No se estimula, de hecho se trata de desestimular, que no ocurra la afiliación con organizaciones internacionales de psicología, hablando de un país que tiene la mayor cantidad de psicólogos, y estos psicólogos muchas veces desconocen la existencia de estas organizaciones internacionales de psicólogos, ¿no? A las cuales afiliarse implicaría tener un contacto teórico con corrientes externas, por ejemplo. Hay un profundo desconocimiento sobre esto, y actualmente el psicólogo clínico va a decir Vilanova, superada esta etapa, ha vuelto a descubrir la investigación y ahora aparece como la necesidad de protocolos que verifiquen el grado de eficiencia de las metodologías aplicadas, ¿no? Como una cuestión ética, es decir, para trabajar éticamente en psicoterapia tengo que tener algún contralor de que lo que yo hago tiene algún tipo de eficacia. ¿Y cuál es el grado de eficacia? Y para eso se usan, por ejemplo, métodos de control y seguimiento de casos, ¿no? Evaluación de los efectos de intervención, ¿sí? Y técnicas de investigación que hacen relevamientos de los tratamientos y de la población intervenida. Así llegamos a la época actual del modelo de psicología clínica con los psicoanalistas, la psicología clínica casi únicamente psicoanalítica, y con un planteo, ¿sí? Así como dice Vilanova, esto llevaría indefectiblemente a una ruptura en algún momento donde, por ejemplo, la rama clínica psicoanalítica tendría que plantearse o replantearse su pertenencia, ¿sí? Finalmente, a la psicología. Bueno, hasta acá el texto de Vilanova, Historia de Psicología Clínica. Nos vemos, espero que les interese, espero que sirva como un punteo para trabajar un texto amplio y complejo,
Y bueno, nos vemos en el próximo video.